Bien, estamos en una serie de temas muy importantes y estamos hablando acerca de cómo nosotros podemos ser libres de la cautividad. Como hemos visto cómo Satanás trata de cautivar a las personas, enredarlas en algo para que las personas no puedan cumplir los propósitos de Dios. Hemos visto la cautividad de la mente, cómo el enemigo trabaja en la mente de las personas para que las personas no piensen correctamente. La Biblia habla de la ceguera espiritual y de los sentidos. Todo eso lo logra el enemigo a través de la mente. Solo el poder de Dios puede liberar a una persona en su mente. También vimos la cautividad de las emociones, cómo a través de las emociones Satanás trabaja para que las personas, a través de relaciones pasadas o incorrectas, o muchas situaciones, las personas desenfoquen su vida hacia muchas cosas emocionales y no cumplan el propósito de Dios. También vimos algo acerca de lo que es también la sanidad ustedes sí se acuerdan, ¿cierto? La mente, las emociones, la sanidad sexual. También en la vida sexual, Satanás ata a las personas a través de la ligadura de almas, el desorden, y hace que las personas incluso terminen muy mal su vida, porque nunca su sexualidad estuvo controlada por el Señor. Hoy quiero hablar, también miramos la cautividad de las generaciones. Satanás quiere cautivar a las nuevas generaciones para detener los propósitos. Hoy voy a hablar un tema más general de la cautividad. Y hoy vamos a aprender mucho. Y sé que Dios nos va a hablar en esta mañana. Y vamos a aprender acerca de la cautividad financiera. ¿Creen ustedes que hay personas atadas en sus finanzas? Yo quiero que veamos ejemplos bíblicos para que no sea una suposición, sino que realmente, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? Hoy vamos a entender muchas cosas de esta parte y sé que Dios nos va a bendecir mucho en esta mañana. Vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de Joel, el capítulo 2, el versículo 25 al 27. Joel, capítulo 2, versículo 25 al 27. ¿Cuántos queremos aprender hoy de la palabra? Bien, importante abrir mucho el corazón, no dejarnos distraer, no vamos a usar celular. Y si abrimos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra atención, Dios puede hablarnos. Les he enseñado a ustedes, hermanos, que durante el sermón siempre hay una palabra específica de parte de Dios para nosotros. Si nos distraemos, perdemos la bendición. Dice así: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Las personas que han estudiado o han leído el libro de Joel, el libro de Joel es una profecía donde Dios muestra por qué había venido un devorador sobre el pueblo, pero también Dios da una palabra de esperanza y restauración. Resulta que Israel había pecado, y cuando Israel pecó,
vino una plaga de langostas sobre la tierra. Y esa plaga de langostas fue tan fuerte que devoró todo lo que sea verde. Devoró los frutos, devoró las hojas, devoró las ramas tiernas, devoró absolutamente nada. Si nosotros imaginamos un momento, ¿qué sería de un país completo o de una región completa donde no hay nada verde? Es una desolación terrible. Eso lo causó la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Y ese juicio vino y ese juicio trajo mucha escasez y trajo mucha ruina. Miremos lo que dice el versículo 4 al 7 del capítulo 1 de Joel. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, y sus ramas quedaron blancas. Entonces, aquí hay algo que quiero empezar enseñando a la iglesia para que nosotros podamos ser restaurados en el área financiera. Primero que todo, nosotros debemos preguntarnos cómo está nuestra área financiera en este momento. No te estoy preguntando qué tipo de gobierno hay, no te estoy diciendo que culpes a alguien, es cómo están mis finanzas, no importando cómo esté el país. Cuando nosotros vamos a otros países nos damos cuenta que la situación es igual. Es igual. Ya en Europa ya es difícil conseguir trabajo. Entonces ya es igual la situación en el mundo. No le estoy preguntando eso, le estoy preguntando cómo están sus finanzas. Porque voy a empezar enseñándoles algo importante, hermanos. Las finanzas tienen una profunda relación con lo espiritual. Y aquí yo empiezo a enseñar algo muy importante. ¿Cómo así que las finanzas tienen una profunda relación con lo espiritual? Sí. ¿Por qué parte de la iglesia cristiana no es bendecida? ¿O no hemos entendido este principio? Porque normalmente creemos que las finanzas son una cosa y la vida espiritual es otra. Y no es así. Ahora, ¿por qué digo esto, mis amados? Porque la Biblia dice que el pueblo pecó y como el pueblo pecó vino ruina financiera. Ahora, no estoy hablando de lo que habla la doctrina de la prosperidad, que es algo satánico. ¿Qué dice la doctrina de la prosperidad económica? La doctrina de la prosperidad económica, que es equivocada, dice que si una persona tiene bastante dinero, es más espiritual. Si no tiene plata, no es espiritual. De eso no estoy hablando, porque eso es una gran mentira. Amén. El dinero, la cantidad de dinero no mide la condición espiritual de las personas. Hay gente que ama al Señor y son muy buenos cristianos sin dinero. Hay otras personas con mucho dinero que son buenos creyentes. Pero la doctrina de la prosperidad ha hecho creer a las personas de que si yo estoy bendecido, visto bien, tengo un carro último modelo, es porque tengo tanta bendición y soy tan espiritual que todo me está... No. Yo estoy hablando de algo importante y es que no podemos separar
el área financiera de la vida espiritual. Y les voy a mostrar algo aquí por la palabra del Señor. La Biblia dice que ellos pecaron y vino ruina económica, pero viene una palabra de esperanza y cuando ellos se arrepienten, empieza Dios a decirles: ustedes serán restituidos y bendecidos si obedecen a mi palabra. Tiene una profunda relación porque cuando nosotros vamos, usted va a los países que tienen mucho dinero en el mundo, la gente no quiere saber nada de Dios. Pero usted va a algunos países donde hay crisis económica y la gente quiere escuchar a Dios. Entonces, ¿por qué podríamos pensar que no tiene relación si la actitud de las personas lo muestra y la condición espiritual de las personas muestra muchas cosas en cuanto a lo económico? Deuteronomio capítulo 28 del verso 1 y 2 habla de la prosperidad de Dios como resultado de la obediencia. Miren lo que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. ¿Qué dice ahí la palabra? Si obedeces, Dios te bendecirá. Si eres obediente a la palabra, Dios te colocará por sobre todas las naciones. Si obedeces el mandamiento del Señor, Dios te bendecirá. Y en el mismo Deuteronomio 28, en el versículo 15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, ¿hay relación o no? Claro que hay relación. Si yo soy obediente a la palabra de Dios, Dios abrirá los cielos y derramará bendiciones económicas sobre las personas. No por ello buscamos a Dios porque Él es Dios. Pero Él promete añadiduras económicas como resultado de la obediencia. La cautividad en cualquier área de la vida viene a causa de la desobediencia. Entonces Deuteronomio 28 da una gran lista. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No tienes que buscarlas, eres obediente, Dios trae las añadiduras. Será bendita tu canasta y tu arteza de amasar, serán benditos tus hijos, tus enemigos Dios los va a derrotar, Dios abrirá su buen tesoro, caerá sobre ti lluvia temprana y tardía. Todo eso si obedecemos al Señor. Entonces, si desobedeces al Señor, tus enemigos te acabarán, tus hijos no serán benditos, y habla de una cantidad de maldiciones. ¿Cómo pensar entonces que no hay relación entre lo económico y lo espiritual? Si hay una relación profunda. Amén. Y una de las maneras en que Satanás cautiva al pueblo de Dios es haciéndole creer al creyente de que la economía es algo muy aparte. Y no es así. Hay una estrecha relación. Relación entre economía y obediencia. Relación entre economía y tiempo. En esta palabra que leímos, cuando ya Dios, hay un juicio y ya la tierra está desolada y Dios empieza a prometerle a la nación que serán bendecidas, aquí Dios empieza a prometerles a ellos
que les restituirá el tiempo. Ahí no dice que les va a restituir exactamente economía, pero dice el tiempo en que vino escasez, yo lo voy a restituir. Entonces hay una relación también entre economía y tiempo, y hay una relación entre economía y generaciones. Dios va a bendecir las generaciones. Dice la palabra del Señor en Éxodo, que los que son obedientes, los que son desobedientes, caerá una maldición hasta 4 generaciones. Pero a los que son obedientes, Dios bendecirá hasta 1000 generaciones. Ahora, no estoy hablando con este tipo de relación de los montos de dinero que tenga una persona, sino la bendición que tiene una persona a través de sus finanzas. Hermanos, necesito es la miel, si es tan amable. No son los grandes montos de dinero. La bendición económica está es en que lo poco que se tiene, Dios lo puede bendecir. O lo mucho que se tenga, igual Dios puede bendecirlo. Si hay una relación estrecha y profunda entre la economía y lo espiritual, es lo primero que yo empiezo a entender para salir de la cautividad. Es un engaño y una mentira de Satanás creer que son dos cosas independientes, sino que tiene una relación. Cuando yo entiendo esto, Dios será el dueño de mi economía. Dios será el primero en mis finanzas. Y vamos a empezar a fluir en muchas bendiciones que tienen que ver también con lo espiritual. En cuanto a lo espiritual, también Dios dice la palabra que Dios se va a acordar de todas las ofrendas que una persona ha dado en su reino. La bendición que Dios nos ha dado como iglesia es fruto de muchas personas que han sembrado en el reino de Dios. Y la Biblia dice que eso va a traer una recompensa. Si hay un tema que la Biblia amarra mucho, es lo espiritual con lo económico. No podemos separarlo, no podemos dividirlo. Dios quiere bendecir nuestras vidas. También dice la Escritura que a Dios se honra con los bienes. Y dice, honra a Jehová con tus bienes. Entonces, ¿tiene connotación espiritual o no? Y si Dios dice que lo honremos con los bienes, es porque el dar, mis amados, tiene un principio de honra hacia Dios. Ahora, el propósito de Dios es que su pueblo, su iglesia, tenga finanzas. Que su pueblo tenga muchas finanzas para que el reino de Dios se extienda. Démonos cuenta en las naciones qué tipo de personas están administrando las finanzas de una nación. O para qué se están usando las finanzas de una nación. ¿Para qué se están usando los impuestos que las personas están cumpliendo? Nosotros debemos cumplir con los impuestos, dice la palabra. Amén. Pero ¿qué está pasando con todo eso? No se está cumpliendo el propósito de Dios con las finanzas porque la iglesia ha cedido este principio al mundo. Y el mundo sí ha entendido
para qué es el dinero. El mundo sí ha entendido esto. Dios quiere en la iglesia levantar grandes empresarios. ¿Cuántos lo creen? O sea, Dios quiere levantarte como empresario porque Dios te quiere entregar recursos para que sean canalizados con temor de Dios. Porque muchos recursos están siendo canalizados para el pecado, para la maldad, para la guerra, para muchas otras cosas están siendo canalizados y no están siendo canalizados de acuerdo a lo que Dios diseñó desde el libro de Génesis. Por eso es importante que la iglesia no separe su vida espiritual, su vida natural también con las finanzas, porque Dios es quien nos bendice. Dice el libro de Proverbios que en una mano hay riquezas y honra, y en una mano hay riquezas y en la otra mano habrá honra. Dios quiere bendecir a su pueblo. A mí personalmente me preocupa, mis amados, cómo las finanzas están en manos de personas incluso que persiguen la iglesia. Y los creyentes apenas sobreviven. Y Dios quiere entregarle las finanzas de las naciones a su pueblo. El pueblo de Dios debe buscar y tener una visión más amplia para hacer empresa, para exportar, para importar, para fabricar, para construir, para comprar, porque eso es lo que Dios quiere hacer. La Biblia dice que Dios a sus hijos les da poder para hacer las riquezas. Pero hoy vamos a entender por qué no está pasando eso. Y nosotros debemos entender, lo primero porque no pasa eso es porque no incluimos a Dios en el campo financiero. Dios es el dueño de todo, ¿sí sabían eso? Dios es el dueño de todo y si es el dueño de todo, Él puede entregarle a sus hijos todo lo que Él quiere entregarles. No está separado. Satanás, ¿qué es lo que ha logrado Satanás? Hacer creer a la iglesia que es algo independiente y que la economía de las personas es aparte. Pero nosotros debemos entender que es la obediencia la que va a traer mucha bendición. Amén. Quiero que veamos algunas razones por las que el pueblo de Dios no somos prosperados. La primera razón por la que el pueblo de Dios no es prosperado es por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es una puerta que se abre hacia la ruina y hacia la escasez. El pecado abre una puerta, una posibilidad para que Satanás empiece a dañar las finanzas. Hay un caso en la Biblia, en el libro de Jueces, el capítulo 1 al 6. No tengo mucho tiempo para leerlo, pero lo voy a contar. Jueces 6, 1 al 6. Dice la Biblia: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. ¿Qué le pasó a Israel? Dice la Biblia que Israel hizo lo malo ante el Señor y Dios los entregó en manos de Madián. Ahí confirmamos otra vez que sí hay una relación entre la obediencia y las finanzas. Y ellos cultivaban la tierra, el maíz y otras cosas. Ellos cultivaban la tierra y cuando ya florecía y ya estaba el fruto maduro, venía Madián, un ejército completo. Dice que venían como langostas y les quitaban todo lo que ellos habían sembrado por años. Y ellos tenían que esconder un poquito de fruto en las cuevas para poderse sostener. 7 años de esa manera. Mis amados, Madián está tipificando enemigos de las finanzas, enemigos de la vida espiritual.
Madián es un devorador, así como lo fue la langosta en los tiempos de Joel. Y ellos, dice la Biblia, pero ellos clamaron a Dios, y cuando ellos clamaron a Dios, Dios les respondió a través de un hombre llamado Gedeón, que los iba a liberar de esa condición. Mis amados, y esa es una situación en la iglesia actual, es la misma del pueblo de Israel en los tiempos de Madián. ¿Saben qué pasa en nuestra nación y sobre todo en Latinoamérica? Mucho trabajo. Nosotros somos trabajadores, trabajamos mucho, pero hay poca ganancia. Esa es una realidad. Y una de las cosas que Satanás ha logrado para cautivar a las personas es poner a las personas a trabajar muchísimo tiempo, pero a la hora de recoger es muy poco lo que se recoge. La Biblia habla de que cuando los cielos se cierran sobre la vida de una persona, la persona recibe su sueldo y no le alcanza. Hace un negocio y no sabes, no puede concretar las cosas para que haya bendición. Hay gente en otros países, incluso en nuestro mismo país, hermanos, que hacen negocios y Dios empieza a bendecirlos, a prosperarlos. Amén. Pero la situación con el espíritu de Madián está metido en la iglesia. Amén. Usted y yo somos muy trabajadores, gracias a Dios por eso, pero falta fruto. Y trabajé y traté de levantar la empresa, pero a los 5 años la empresa se acabó. Pero ya firmé contrato, tenía un muy buen contrato y todo, y de un momento a otro me echaron de la empresa. Pero yo iba bien, ya el negocito estaba empezando a prosperar, ya la fábrica estaba empezando a prosperar y algo pasó. Es el espíritu de Madián, que viene a arrasar con todas las cosas que Dios quiere entregarle a su pueblo. ¿Por qué? Normalmente es por problemas de pecado. Antes de usted orar y pedirle al Señor mucha plata, nosotros debiéramos orar para que Dios perdone nuestro pecado. Amén. ¿Cuál es el comienzo de la restauración económica? El arrepentimiento. Dice que Madián los azotó por 7 años y cuando ellos reaccionaron, clamaron a Dios y Dios levantó un libertador para que no sucediera más esa situación con Madián. Así que si estamos en un tema donde no arrancamos, estamos en el mismo sitio económico, tenemos que revisar y antes de nosotros pedir plata a Dios, decirle: Señor, perdona mi pecado para que el espíritu de escasez y de ruina no venga a afectar mi vida. Nunca olvide que tiene relación la economía con lo espiritual. El problema es que lo hemos separado. Imagínense en este panorama, pecamos y pecamos, pero le estamos diciendo al Señor todos los días en la oración matutina: dame dinero, Señor, dame dinero, dame dinero, dame dinero. Eso no va a pasar nada. ¿Qué necesitamos? Arrepentimiento. Y a través del arrepentimiento Dios va a quitar todo esto. Entonces debemos entender que hay una relación profunda, porque lo primero que hace que no prosperemos es el pecado. ¿Cuánto estamos entendiendo la palabra? Lo segundo que no nos deja prosperar es el engaño de las riquezas. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuál es el engaño de las riquezas, mis amados? Pensar
que con el dinero se puede lograr todo. Hay un concepto en nuestra cultura y es que si no me endeudo yo no puedo salir adelante. Eso es un mal concepto. Y las personas, ¿cómo son engañadas por las riquezas? Pensando, hermanos, un creyente, vamos a hablar de los creyentes, pensando el creyente que su vida económica depende de la empresa donde trabaja, que su vida económica depende de un familiar, que su vida económica depende de su empresa. Ese es engaño de las riquezas. Cuando una persona es engañada por las riquezas, trabaja y trabaja y trabaja y no tiene tiempo para la familia, no tiene tiempo para ir a la iglesia, no tiene tiempo para leer la palabra de Dios. Incluso coloca sus finanzas al mismo estándar de Dios. Y empieza a depender de cosas humanas y no del Señor. A eso se le llama engaño de las riquezas. Proverbios 23:5 dice: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Pues se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. El tema financiero, hermanos, es un tema donde nosotros no podemos depender de eso. Nosotros dependemos del Señor. Amén, amados. Nosotros dependemos ¿de quién? Del Señor. O si no, estaríamos siendo engañados por las riquezas, pensando que si tengo un buen trabajo me da estatus, que si tengo dinero las cosas van a ser mejor. Hay personas que piensan que si tienen dinero realmente serían felices. Eso es una mentira. El único que da felicidad es el Señor, aún en medio de las circunstancias y las pruebas. Pero las personas no son prosperadas porque empiezan a depender mucho del dinero. Mucho del dinero. Esta cultura, los que tenemos familia en Estados Unidos, esta cultura se da mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un sistema que atrapa a las personas. Llegan las familias, ya no, casi ni ven los hijos, casi no se ven como pareja y los hogares se rompen con facilidad porque todo es trabajo. Todo eso, las personas parecen máquinas. A eso lo lleva el sistema. No podemos depender de las riquezas. Nosotros dependemos del Señor y de la bendición de Dios. Entonces van dos cosas, mis amados. No podemos separar las finanzas de la parte espiritual y no podemos pecar porque el pecado nos arruina. Y no podemos depender de las finanzas. 3. Hay algo que no deja prosperar a los creyentes en su economía, son los prejuicios en el área financiera. Hay muchos creyentes, mis amados, con prejuicios en esta área. Voy a hacer una pregunta esta mañana. ¿Alguien aquí ha escuchado algún comentario? De pronto lo haya escuchado, que los pastores se roban la plata. A alguien quizá le han dicho, ya va a ir a llevarle toda la plata al pastor, ¿cierto? Pero esas cosas han venido creando prejuicios en la vida de las personas para que muchas personas no diezmen ni ofrenden. Incluso hay una teología que ha salido de algunos predicadores que dicen que el diezmo no es para este tiempo, así que no hay que diezmar. El tiempo se me acaba, pero es importante, un día esto les voy a enseñar. Lo que pasa es que nosotros, mis amados, no ofrendamos ni diezmamos por la ley de Moisés. En la ley de Moisés, quien no diezmaba ni ofrendaba caía bajo maldición. Y la persona caía bajo maldición y le iba mal. Pero nosotros en este tiempo no ofrendamos ni diezmamos por la ley de Moisés. Nosotros diezmamos y ofrendamos por la promesa de Abraham. ¿Cómo Abraham diezmó y ofrendó sin la ley de Moisés?
dice que incluso dio los diezmos de todo lo que tenía y no estaba la ley de Moisés. En el libro de Hebreos, capítulo 7, y en varias partes del libro de Hebreos dice que si nosotros somos hijos de Abraham, debemos seguir el ejemplo de Abraham. Así que yo le digo a las personas, si tú vas a diezmar por la ley de Moisés, no es bueno, porque ya no estamos bajo la ley mosaica. Tú vas a diezmar y a ofrendar porque amas al Señor, porque nuestro padre Abraham lo enseñó a hacer, y ya la persona no cae bajo maldición, pero sí hay algo importante, se pierden muchas bendiciones del Señor, porque hay bendición en esto. Entonces la gente en las iglesias ha dejado de ofrendar y diezmar porque tienen muchos prejuicios. Han escuchado tantas cosas de afuera que las personas dicen, y hay que tener cuidado con las comparaciones, las personas dicen los pastores. Quiero decirles que dentro de todos los pastores que hay en el mundo, hay falsos y verdaderos. ¿Está claro eso, mis amados? Claro que sí. No podemos esconder el tema de que hayan magnates de la fe y comerciantes de la fe. Pero es que los comerciantes de la fe se alimentan de la ignorancia de la gente. Porque el magnate de la fe llega y le dice a la gente y le propone negocios. Dice, si tú das 1 millón, Dios te va a dar 10. Entonces la persona dice, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Me arrepiento del pecado, obedezco a Dios o doy el millón? No, mejor me busco el millón. ¿No creen que es más fácil? Y la gente habla mucho de los magnates de la fe, pero la misma gente está alimentando esas doctrinas. Sí existen, sí. ¿Hay falsos pastores? Sí. ¿Hay pastores o iglesias que se establecen solamente por economía? Claro que sí. Pero eso no quiere decir que Dios haya dejado de ser Dios o ese principio no se pueda establecer. Hay un principio bíblico. Amén. Ahora, yo le digo a la iglesia siempre, nunca compare a su pastor con el magnate que tiene tantas cosas yo no sé dónde y que ha hecho tantas cosas y barbaridades. Nunca compare a su pastor. Una cosa es su pastor y otra cosa es lo que la gente hace afuera. Amén. Yo a muchas personas les he aconsejado algo. La gente me pregunta, ¿cómo hago yo para saber si una iglesia es sana? Digo, una de las cosas que usted debe comprar, uno es que se predique en la Biblia. Y dos, tiene que haber una iglesia donde haga misiones y haga obra social. Si no se hace obra social ni misiones, algo pasa en esa iglesia. Amén. ¿Y saben qué va a pasar en la iglesia que no hace obra social ni misiones? Que el corazón de ese líder se va a llenar de mucha codicia y ese líder va a empezar a alimentar su codicia a través de guardar y guardar dinero para él y no va a hacer la obra del Señor. La iglesia sana no es la iglesia que cuenta con millones en el banco, al contrario, la iglesia sana es donde siempre hará falta dinero porque siempre habrá alguien a quien ayudar, siempre habrá obra misionera que hacer. Esa iglesia está llamada a ser bendecida y ese pastor va a guardar su corazón de la codicia. Amén. Si tú eres una persona que tienes prejuicios, yo te voy a decir algo, tienes que sacar todos los prejuicios que tengas en tu mente y en tu corazón. Yo personalmente he hablado con personas que los magnates de la fe les han quitado propiedades. Los conozco, he hablado con ellos. Lugares donde se pide para el reino de Dios, traigan para el reino, pero ¿cuál reino? Si yo no veo el reino por ninguna parte por ahí.
Nosotros, para cuidar nuestro corazón, lo que hemos hecho es con la iglesia llevar proyectos a cabo. Le presentamos un proyecto, las personas apoyan el proyecto y el proyecto se hace por la fe, con la ayuda del Señor. Pero si tú apoyas un proyecto es porque ese proyecto se va a ver realizado. Amén. Pero no sería sano pedir para el reino y que no hayan proyectos de ayuda social, misiones y otras cosas en la iglesia. Así que, mis amados, hay que derribar todo concepto. Me he encontrado con esa gente que le han quitado propiedades, que las han abusado de ellas, pero Dios en su misericordia ha venido restaurando sus vidas. ¿Por qué restaurando? Cerraron su corazón totalmente para dar, pero Dios ha venido haciendo la obra en sus corazones. No permitas que Satanás te robe la bendición de ofrendar o diezmar porque hayan magnates de la fe en el mundo. Hay muchas iglesias que se han dedicado a abusar de las personas, pero otros trabajamos por amor. Nosotros trabajamos por amor. Queremos ver las naciones cambiadas, transformadas y las familias bendecidas. Eso es muy importante. Siempre hemos entregado cuentas a la iglesia. Que la iglesia sepa qué proyectos se hacen y con qué dinero se hace. Y eso ha traído bendición a la iglesia. Este terreno nosotros lo negociamos en el 2010. Duramos 5 años. Fueron muy fuertes esos 5 años para poder pagar este terreno. Pagamos este terreno con mucho esfuerzo. Y Dios suplió en cada momento. Después de que Dios nos suplió para comprar el terreno, ahora nos dedicamos a hacer misiones. Queremos hacer misiones en aquellos lugares donde no hay esperanza para la gente. Allá nosotros vamos a ir. No dejes que Satanás dañe tu corazón y te robe la bendición de recibir mucha bendición de Dios, porque el diezmar y el ofrendar es bíblico. No podíamos arrancarle esa página en la Biblia. ¿Saben por qué no podemos arrancar una página? Porque la Biblia habla de finanzas de Génesis a Apocalipsis y la Biblia habla de la connotación espiritual que tiene el dar. Cuando tú das, no solamente esperamos que Dios nos dé mucho dinero, Dios nos da salud, nos bendice, abre puertas para nuestros hijos, bendice a la nueva generación que viene, bendice los ministerios, la predicación del evangelio. Para eso son las finanzas. Yo hoy tengo que decir con mucha sinceridad, amada iglesia, Dios me ha puesto a pastorear una iglesia generosa. Mis padres sembraron por muchos años. Mis padres regalaron terrenos para que fueran construidas iglesias. Hace muchos años, cuando yo era niño, mis padres regalaron terrenos para que las iglesias se construyeran. Apoyaron a muchos misioneros y hoy Dios levanta en este lugar una iglesia generosa como resultado de algo que mis padres también labraron en el pasado. Amén. Yo me crié en el campo, hermanos, y en el campo el pastorado es diferente. Incluso hace poco tiempo fui a un lugar muy lejano. En el campo los pastores están pastoreando y los hermanos son muy generosos en el campo, pero ellos le llaman a usted la gallina criolla, los huevos, la yuca, el plátano. Pero estuve en una iglesia predicando donde yo dije, no, le dije al pastor, no se preocupe por nada. Yo mismo me cubrí los gastos, todo, porque ese domingo en la iglesia se recogieron 2,000 pesos. Pero la gente llega con muchas cosas. Y yo me crié en una iglesia así en el campo. Por eso no puedo aceptar que un pastor que está en el campo, que tiene que trabajar por jornal al día para sostener a su familia, sea juzgado como un magnate de la fe. Y a donde quiera que yo voy, yo le hablo a las iglesias y le digo a las iglesias, ustedes deben ser generosos.
porque eso es lo que va a traer bendición. Pero ¿cuánto han dañado los prejuicios? Hoy vamos a orar. Una de las oraciones que vamos a hacer hoy para que Dios nos libere de los prejuicios que nosotros tenemos a la hora de dar. Dice la Biblia: pruébenme en esto y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobren y abunden. Hay una pregunta que me han hecho constantemente: pastor, ¿yo debo diezmar todo el tiempo, tenga trabajo o no tenga? ¿Qué debo yo hacer, pastor? Yo respondo de la siguiente manera: la generosidad no se mide por la cantidad de dinero o situación que yo tenga. Mi corazón es generoso en medio de todo. Cuando yo visito a los hermanos del campo, hermanos, estuvimos en Leticia visitando a un pastor. Él estaba feliz porque estaba estrenando su casa. Eran tablas, su casa, las tablas. Él estaba feliz, hicieron una fiesta. Pero cuando nosotros llegamos, ¿qué podría ofrecernos ese hombre a nosotros? ¿Qué podría ofrecernos ese hombre? Él estaba ahí, su esposa dijo ya vengo y se fue por allá, y él dijo ya vengo y se fue al río. Como a la media hora ella llegó con yuca y plátano y él traía pescado del río Amazonas. Y con ese esfuerzo que ellos nos atendían, y dormimos esa noche allá, íbamos un grupo grande, hermanos, y ellos se esforzaban, iban al río, miraban cómo, o sea, quiere decir que uno siempre va a tener algo para dar, no importando la situación. La Biblia en el libro de los Hechos habla de una iglesia que era la iglesia de Macedonia. Por tiempo no alcanzo a leer, pero en el libro de los Hechos habla de la iglesia de Macedonia. Dice que la iglesia de Macedonia era tan pobre que era más pobre que los pobres. ¿Han estado en lugares así? Eran más pobres que los pobres. Y era una iglesia muy, muy pobre, muy pobre. Y cuando llegaron los discípulos a visitar la iglesia de Macedonia, y ellos vieron la condición de los hermanos, ellos dijeron, no, tranquilos, no nos den nada. Y ellos se pusieron muy tristes y le decían, no nos roben la posibilidad, no nos roben la bendición de nosotros darles a ustedes. Y aunque eran más pobres que los pobres, ellos tenían algo que dar. Aquí el concepto no es si tengo trabajo o no, el concepto no es si hay dinero o no hay dinero. Siempre Dios nos da algo para compartir. Y si usted no cree eso, vaya a los lugares de extrema pobreza y verá cómo las personas siempre dan. De extrema pobreza. No es el dinero, es el estado mental y del corazón de las personas que ha sembrado una cantidad de prejuicios para no dar. Y las personas así están perdiendo muchas bendiciones. Ahora, en cuanto a los prejuicios, y también están los malos hábitos financieros, como las deudas. La gente tiene prejuicio contra las iglesias y los pastores, pero no contra las entidades financieras. Cuando las entidades financieras han cautivado a muchas personas, la Biblia dice que el que debe es esclavo de aquel a quien le debe. Así que si usted tiene deudas, es esclavo de alguien y Dios te quiere liberar. Dice la Biblia en Romanos, no le deban a nadie nada. Entonces más bien es quitar los prejuicios y empezar a ver hábitos saludables, como el llegar al punto, amados, de no tener deudas. ¿Cuántos queremos llegar a ese punto?
Cuando uno tiene deudas, lo que era para el disfrute, el goce o incluso la provisión básica se va en intereses. Y todo se va en intereses para las grandes entidades. Dios quiere que no tengamos deudas para que lo que venga, dice Eclesiastés, sea para que comas y bebas y te goces del bien de tu trabajo y goces de la bendición del Señor. Algunas personas sufren por deudas, otras personas por el derroche. ¿Hay aquí algún comprador impulsivo quizá? Hay que tener cuidado con el derroche. Tampoco es bueno, la tacañería tampoco es buena, las compras impulsivas, todas estas cosas no son buenas, no edifican y no bendicen. Quiero terminar con algo importante, mis amados. No somos bendecidos y prosperados porque no entendemos para qué somos prosperados. El dinero tiene una razón de ser, mis amados. Es que cuando Dios nos da algo, Dios quiere que nosotros seamos de bendición para otro. Para eso Dios bendice. Hay una historia en los evangelios de un hombre que hizo graneros muy grandes, luego los amplió y luego dijo: alma mía, gózate y deleítate en todo lo que he guardado. Y viene una voz y le dice: necio, y si esta noche vienen por tu alma, ¿para quién será? Bíblicamente, hermanos, el dinero no es para acumular grandes riquezas para el deleite, sino para bendecir a otras personas. Mira a tu alrededor y entiende un poco esto, si a tu alrededor Dios ha colocado gente con necesidad. Miremos a nuestro país y miremos muchas cosas, y esto es muy importante. Si Dios me da finanzas es porque Dios quiere que yo bendiga a otro. Y las finanzas tienen una razón de ser, y es que van de la mano con la gran comisión. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan a todo el mundo. Si un creyente entiende, hermanos, que hay que hacer la misión, que la misión es extender el evangelio, pero el evangelio se extiende con finanzas. Amén. ¿Cuántos de ustedes que desean ver que acá de la iglesia vayan personas a todas las naciones? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo vamos a ir a las naciones? No, yo voy allá y me presento en la agencia y digo: no, yo voy para tal parte, lo que pasa es que yo soy misionero, y me dice: no, tranquilo, si es misionero no vale. ¿Sí? ¿No es cierto? Pero Dios sabe levantar. Hay una historia que nosotros la damos en un taller, no recuerdo el nombre de ese lugar, lo del kilo de arroz, el puñado de arroz. Es en la India. En la India hay mucha necesidad, hermanos, demasiada necesidad. Y hace 100 años surge de un grupito de hermanas una idea. De ella surge una idea, y era del arroz. Allá cultivan mucho arroz, pero del arroz que ellas tenían, siempre que iban a preparar algo, sacan un puñado y lo ponen aparte. Un puñado de arroz y lo ponen aparte. Las veces que vayan a hacer arroz, ponen el puñado aparte. Y eso se fue extendiendo por todo el país. Y hoy, hermanos, es uno de los países que más misioneros manda al mundo. De los más pobres es el que más misioneros manda, porque ese arroz lo cogen, después lo venden y con eso pagan todos los recorridos de los misioneros y hacen mucha misión. Es una iglesia demasiado pobre y hace mucha misión. ¿Por qué? Porque han entendido esto. Hay una realidad, y yo espero que me entiendan,
no quiero criticar a nadie ni nada, pero hay una realidad que yo quisiera decirle a ustedes hoy. Los grandes emporios religiosos que tienen tanto dinero no hacen misiones. Nosotros somos una iglesia insignificante para el mundo, pero nosotros vamos a hacer misiones. Amén, amados. Y nosotros nos vamos a levantar a cumplir la gran comisión, pero vamos a hacer misiones. Y vamos a enviar muchas personas a las naciones, y todos, mis amados, lo haremos para la gloria del Señor. Y cuando empecemos a seguir enviando misioneros, Dios va a bendecir la iglesia, porque recuerden que la obediencia traerá bendición. ¿Lo creemos? Amén. En algunos lugares nos dicen a nosotros, pero ¿cómo ustedes envían misioneros? Y algunas personas me dicen, usted tiene muchos empresarios en la iglesia. Le digo, tengo gente bendecida en la iglesia, pero no tenemos grandes empresarios. Entonces, ¿cómo hace, pastor? Usted recibe dinero. ¿De dónde? Todo lo que hemos hecho en 25 años, hermanos, nosotros no hemos recibido un peso de ayuda internacional. No la hemos recibido. Algunas personas dicen, pero el pastor recibe gente de Estados Unidos, de Corea, de una parte, de otra. Ellos vienen a enseñarnos a hacer un trabajo, pero nosotros no hemos recibido para la misión ayuda de afuera. Todo lo ha provisto el Señor de la iglesia. Todo lo ha provisto el Señor de la iglesia y lo seguirá proveyendo. ¿Saben por qué? Porque vamos a entender que Dios quiere bendecirnos económicamente, quiere levantar nuestra vida espiritual, nuestra obediencia, para hacer la misión juntos, para la gloria del Señor. Así que si Dios bendice a la iglesia económicamente, es porque Dios quiere que enviemos muchos misioneros para la gloria de Él. Demos un fuerte aplauso de victoria al Señor. Quiero orar en esta mañana y no va a pedir que usted levante su mano ni nada, pero quiero orar al Señor para que Dios derribe todo prejuicio que haya en nuestro corazón y en nuestra mente y que no nos ha dejado hacer la obra correctamente. Amén. Si fuiste afectado por una organización religiosa que abusó de ti, Dios te puede restaurar. Pero el principio de Dios está establecido que Dios quiere dar finanzas, restaurarnos para poder hacer la misión que Dios nos encargó. Padre, oramos, Señor, en esta mañana para que tú quites toda cautividad de la mente y el corazón que nos impide ver las finanzas dentro de un campo espiritual. Ayúdanos, Dios, a entender que la obediencia a Dios va a traer mucha bendición. Perdona nuestro pecado y sana nuestra tierra. Que los cielos se abran y que tú nos ayudes a entender tu propósito. Oro, Dios, en esta mañana por aquel hermano, hermana, persona que ha sido abusada en el campo religioso, que ha visto muchas cosas incorrectas y que ha sido afectado. Señor, en el nombre de Jesús pido la sanidad total para que esa bendición que tú has dado y ese corazón generoso no se apague, sino que el corazón generoso siga siendo generoso y siga dando para el reino de Dios de una manera
sana, pura, limpia, y que podamos como iglesia hacer la misión, y que podamos, Dios, hacer obra social y ver a muchas personas cambiadas, transformadas, a otros, que nosotros seamos respuesta de Dios para muchas personas, pero a través de las finanzas también. Sana el corazón, Dios, y libera de todo prejuicio que haya en la mente y que haya en el corazón, Señor. Te lo pedimos, Dios. Danos un corazón generoso. Ayúdanos a ver la necesidad en muchos lugares. Ayúdanos a compartir el pan con el que no lo tiene. Y ayúdanos a entender, Dios, para qué tú quieres bendecir financieramente nuestras vidas. Señor, gracias, libéranos. Oro por las personas que tienen deudas, Dios, para que la provisión de Dios venga y sean libres de esa atadura. Oh, en el nombre de Jesús. Esa atadura de deudas que no deja prosperar, que no permite que el dinero alcance para comer mejor, vestir mejor. Señor, libera a tu pueblo de la atadura de las deudas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si usted tiene deuda, dile: Señor, libérame de esa atadura. Provéeme, oh Dios, para yo poder salir de esa situación y tener una economía saludable, sana, estable, para la gloria tuya. Nosotros no dependemos del Estado, nosotros no dependemos de un trabajo, nosotros dependemos del Señor. Y el Señor abrirá puertas. Padre, pido, Señor, que abra puertas de bendición para trabajar. Abre puertas en las ventas, en las fábricas, en los negocios. Y la bendición de Dios sea derramada de una manera poderosa. Señor, derrama tu bendición y abre los cielos sobre la iglesia. Abre los cielos, Señor. Perdona nuestro pecado y sana nuestra tierra. Y que la provisión de Dios venga en abundancia. Que los negocios florezcan. Las fábricas florezcan. Los locales comerciales florezcan. En el nombre de Jesús. Que en los trabajos las personas sean promovidas y haya bendición. Porque estamos entendiendo para qué quieres bendecirnos, Dios. Abre los cielos, oh Dios, y derrama, Señor, de tus bendiciones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, oh Dios. Favor y gracia de Dios queremos ver en este tiempo. Aunque Colombia, como otros países, está entrando en una crisis muy fuerte, sabemos que para el pueblo de Dios habrá bendición. Seguiremos enviando misioneros, seguiremos ayudando, seguiremos, Dios, haciendo la obra, porque ni siquiera la crisis va a limitar a un pueblo.